Y llegan las noticias económicas hoy de la mano de Luis Méndez Urich. Luis, buenas noches, buen jueves para usted. Buenas noches, María Clara, un placer. Comenzamos esta sección en Argentina porque el país recibió noticias del Fondo Monetario Internacional. Así es, Argentina. Para poner un poquito de contexto, recordemos que esa nación acordó un préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional por cerca de 44.000 millones de dólares cuando estaba bajo el gobierno de Mauricio Macri, siendo este, hasta la fecha, el mayor desembolso otorgado por el organismo multilateral. En ese sentido, el organismo realiza visitas periódicas a la nación sudamericana y en el marco de la séptima realizada, que finalizó el día de ayer, el organismo acordó hacer un desembolso por 4.700 millones de dólares, esto para respaldar las medidas del actual gobierno de Javier Milei que buscan una estabilización macroeconómica. En el documento que se presentó destacan lo siguiente, que las metas del programa previstas para finales del 2023 no se cumplieron, por lo que fue necesario aprobar dispensas por incumplimiento. Asimismo, la misión del Fondo para Argentina calificó como ambicioso el plan que adelanta el actual gobierno de Javier Milei y el texto recoge parte de lo que es el programa de este presidente para lograr esa estabilidad macroeconómica que se está centrando en poner fin al financiamiento del gobierno por parte del Banco Central y además la búsqueda de un superávit de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto para este año, que se sustentaría, entre otras cosas, en impuestos temporales y la racionalización de subsidios, principalmente a la energía y al transporte. Pero luego de este informe y en medio de las discusiones que los diputados sostenían por la ley Omnibus, algunos colectivos que sostienen comedores sociales en Argentina se manifestaron este jueves en las afueras de algunos supermercados para alzar su voz contra los escasos recursos que disponen. Esto dijeron. El anterior gobierno daba respuestas con respecto a las situaciones sociales de vulnerabilidad sobre muchos aspectos. Sé que inclusive se ha fallado en algunas cuestiones, pero daba mucha más respuesta de lo que está dando este gobierno. Este gobierno directamente dice que no va a dar una respuesta a esta emergencia. Cambiemos de continente y vámonos a Europa. Luis, como lo habíamos adelantado en las noticias, en Francia las protestas de los agricultores están llegando a su fin, pero en otros países se están fortaleciendo. Sí, estamos hablando de Irlanda, de España, otras naciones como Bélgica, donde se vieron tractores y a los agricultores fuera de los campos y sí en las carreteras o plazas, como fue el caso de Bruselas, para expresar su rechazo a una serie de políticas emitidas por el bloque que a su juicio los están perjudicando. La mayor concentración se dio en Bruselas, donde los agricultores se manifestaron en las afueras del Parlamento Europeo y allí los trabajadores del campo, principalmente belgas, pero también de Italia y Países Bajos, provocaron incendios, además provocaron bloqueos en la ciudad con más de 1.300 tractores. Esto para expresar que la Unión Europea pone en riesgo su futuro. ¿Pero por qué se están dando estas protestas? Bueno, primero hay que señalar que los agricultores han denunciado una reducción de sus ingresos debido a la presencia de productos de otras latitudes que se ofertan por debajo del precio de los productos europeos y se están enfocando específicamente a la relación de las exportaciones procedentes de Ucrania, donde el gobierno europeo ha manifestado que está ayudando a ese país en guerra, pero también los agricultores ponen el ojo en las regulaciones medioambientales y también en la sobrecarga administrativa, es decir, en los impuestos y tasas que deben de pagar los productores. También ven como una amenaza los nuevos acuerdos comerciales, como es el caso del que posiblemente se establezca con el bloque de Mercosur. Y ahora Macron se pronunció en contra de ese acuerdo con Mercosur. Luis, cambiemos y cerremos con los indicadores de este jueves. María Clara, en la jornada, específicamente en Estados Unidos, los principales mercados de Wall Street cerraron con ganancias este jueves, amparados en los buenos resultados trimestrales de algunas compañías, entre ellas Apple, Amazon, Meta, la matriz de Facebook. Pero una de las compañías que mayor creció a lo largo de la jornada fue precisamente Ferrari, que además de cotizar en la Bolsa de Nueva York, también lo hace en Milán. En el mercado estadounidense registró un alza de alrededor del 12% para cerrar en casi $390 por acción, después de conocerse, como bien lo apuntabas, el traspaso de Lewis Hamilton para esa escudería en la próxima temporada de la Fórmula 1. Pero en Europa, la Eurostat informó que la tasa de inflación en la zona euro se situó en 2,8% interanual, una décima por debajo de lo que fue el alza de precios al cierre del 2023. A pesar de ello, los mercados cerraron en terrenos negativos. Por otro lado, los principales mercados de América Latina cerraron con números positivos.
Gracias, Luis, por todo este recuento de las noticias económicas. A ti, María Clara, un placer.